Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al programa Hablemos de Libros de la Librería Internacional. La tarde de hoy tenemos el gran lujo de presentar el nuevo libro del escritor Flavio Well, titulado Los días desteñidos. Flavio es diseñador gráfico y escritor costarricense, fue ayudante de cátedra de la autora salvadoreña Claudia Hernández en la Escuela Superior de Economía y Negocios del Salvador. Participó en el taller de cuento impartido por la escritora argentina costarricense Carla Pravisani. Actualmente vive en el sudoeste de Costa Rica, en OSA, donde se desempeña como profesional independiente en diseño gráfico, comunicación y traducción. Y bueno, digo que es un evento de lujo y un evento muy, muy alegre cuando tenemos la oportunidad de presentar un nuevo libro, además un libro como este, de cuentos, Los días desteñidos, donde algunos de estos relatos se sitúan en este espacio de transición, de incertidumbre y de amenaza. Las ideas permanecen como preguntas. ¿Qué pasa cuando la realidad nos acostumbra a su locura? Los personajes siempre cruzan esa línea de demencia a la que los somete el entorno. Tomar conciencia nos llevará a perder los estribos. Tener el control es una forma de perder la empatía. Preguntas que increpan, que alienan leyendo estos cuentos donde toda certeza es residual. Eso son palabras de la escritora Carla Pravisani, quien también nos acompaña aquí. Dice ella que Mao Zedong nos dice que para conocer una pera hay que transformarla comiéndola, porque atravesar estos cuentos es darle paso a la extrañeza más radical, a eso que no se puede nombrar. De sus personajes sabremos poco, quizás solo lo justo, pero intuimos en el fondo de nosotros un malestar que nos es familiar, y eso trae preguntas que el cuento, como buen cuento, no busca responder, solo dejar una estela de inconformidad. Y bueno, como les mencioné, para presentar el libro nos acompaña Carla, quien ha obtenido en 2 oportunidades el Aquileo J. Echeverría en las ramas de cuento y novela, autora de libros de cuentos como Las llenas del miedo, La piel no miente, la novela Mierda, el libro de poesía La paloma de Tesla o el libro de ensayo Taxidermia del cuento, disponibles en todas las librerías internacionales, lo mismo que el libro de Flavio. Y bueno, queridísimo Flavio, querida Carla, qué gusto que nos veamos por acá, sobre todo que estemos involucrados en un proyecto como lo es la aparición de un nuevo libro y de cuento, ¿verdad? Que ese tal vez es de los géneros del cual tenemos bibliográficamente menos sorpresas en Costa Rica, pero el cual yo creo que goza de una muy buena salud, que hay gente trabajando y escribiendo esto. Y bueno, el libro de Flavio yo creo que es muestra de que es un género vigente, con una potencia espectacular, pero también con un montón de ramificaciones, ¿verdad? Y este es un libro que por lo menos cuando lo leí me impactó muchísimo. Leí el primer cuento y ya con eso quedé listo, ¿verdad? Es raro que un editor diga eso, pero leo el primer cuento y digo, el libro va, el libro va. Solo con el primero. Yo no sabía que había luego. Y me fui adentrando y fue espectacular. O sea, fue una cosa que justo a veces cuando está uno en momentos de duda de por qué editar libros, por qué publicar libros, aparece esto y uno dice, bueno, sí, bueno, está en esto justo para estos momentos, ¿verdad? Cuando aparece un libro de relatos de esta calidad y además un libro que yo les soy honesto, algunos relatos todavía los sigo procesando en la cabeza. eh, Puede que sea por temas de que uno es un chismoso y quiere saber qué sucedió ahí y lo tiene amarrado y no lo puede soltar. Eh, y también por la intensidad, ¿verdad? Como en esa breve respiración uno se ahoga, o sea, es una intensidad súper potente. Pero bueno, de eso hablarán ambos. Yo súper feliz, además, amigos y amigas de la casa en el mismo sello, que ya llevamos rato transitando algunos temas en común. Entonces, qué bonito y qué alegre que podamos converger ahora. Y bueno, los dejo, está su casa. Recordar que el libro de Flavio está a la venta en todas las librerías internacionales, también por medio de la página web. Y bueno, Flavio, gracias por la confianza que depositaste en la editorial, de verdad. Carla, gracias por la contraportada también. Y bueno, porque directa e indirectamente estamos vinculados
los tres a un proyecto y eso es muy lindo. Los dejo, están en su casa. Muchas gracias, Bueno, Juan. muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Y bueno, para mí también es un gran honor hablarles de este libro, del cual tengo un cariño particular, porque pues ha sido un libro del que he estado cerquita y me alegra muchísimo que ahora pueda ver la luz y que tantos autores y lectores se puedan, digamos, acercar al libro, ¿no? Antes de hablarles quizás de mis sentimientos o de mis apreciaciones con el libro, a mí me gustaría leer un cuento del libro, porque me parece que la mejor forma de hablar de los cuentos es de alguna forma acercándonos a alguno por lo menos, entonces eso nos va a dar una sensación mayor de qué estamos hablando cuando hablamos de los días desteñidos, ¿no? Entonces me voy a tomar unos minutos para leer, porque además los cuentos permiten eso, ¿no? Que son cuentos cortos, entonces voy a leerles uno y después vamos a hablar un poquito con Flavio sobre el proceso de creación del libro y un poco sobre de qué trata, ¿no? Este gran libro que trae Flavio a la luz hoy, ¿no? Voy a leerles el cuento El Milagrito y dice así. Felicidades, Diana. Perdón. Felicidades, Dina. Usted es la ganadora del Hyundai Elantra, último modelo de la promoción, tu sueño sobre ruedas de la marca Brillantinex. Sí, así como lo escucha, usted participó y salió premiada. A Dina, boquiabierta, con el teléfono al oído, se le cruza una nube parda por la cabeza. ¿Será de verdad? ¿Me estarán haciendo una broma? Y así se lo pregunta a su interlocutor tras el aparato. ¿Cómo se le ocurre? Claro que sí es verdad, responde. Es más, ya aparece su foto en nuestras redes sociales. Ahí está usted con su nombre, hicimos la rifa y usted fue tocada por la suerte. A la mujer se le eriza la piel. Las manos se le encharcan y esferitas de sudor se le brotan de poros de la frente. Es un buen sudor, el del calor del triunfo. Se lleva una palma a la boca. No puede ser, no puede ser, se dice en silencio. El encargado de Brillantinex la interpela desde el auricular. ¿Está ahí? ¿Cómo se siente? Dina se la imagina con una sonrisa practicada, pero convincente, quizá real. Debe ser bonito informarle a alguien que se gana un carro, piensa. Ay, muchacho, muchas gracias, alcanza a responder. De verdad, qué alegría la que me da. Se quita la coraza. Yo tengo mi emprendimiento, vendo quequitos y los llevo a clientes. Le pido prestado a mi hermana su carrito todos los martes y jueves para realizar las entregas. ¿Usted se imagina lo que significa esto para mí? Me lo imagino, responde el ejecutivo. La vida puede cambiar con Brillantinex. Le cuento algo así en confianza, murmura el joven. Usted realmente tuvo suerte. Antes de que saliera como ganadora, el generador aleatorio de números había premiado a otra persona. Sí, a un hombre. Pero viera qué cosa. El señor había incumplido las normas del concurso. Participó varias veces y las reglas de la promoción eran claras. Solo una por persona. Facilito nos percatamos de que el señor cometió una infracción. Imagínese el descaro. Participó 82 veces. Por dicha hay gente honesta, ¿verdad? La tez de Dina se perla ahora de otro tipo de transpiración. Otra sombra se le transpone, una de a de veras. A través de su ventana ve una mariposa negra revoloteando contra el cristal. Arremete contra el vidrio. Vencida, después de intentarlo repentinamente, opta por posarse sobre el alféizar. Mientras le detalla, Dina cae en cuenta de su transgresión. Participó 2 veces. Ni siquiera fue un acto completamente consciente. De hecho, no recuerda bien por qué lo hizo. Sí leyó que eso estaba prohibido, pero igual prosiguió sin darle mucha cabida. Jamás pensó que siquiera que de verdad podría pegarse el premio. Sigue ahí. El muchacho la extrae de su estupor. Para formalizar la entrega de su vehículo solo debe apersonarse a la empresa, traer su documento de identidad y se lleva ese carrazo. Viera la belleza. Desde acá lo veo, le asegura. ¡Qué dichosa usted! Dichosa, sí, agrega ella, entre convencida y convenciéndose. ¡Qué bendición!, dice, ahora sí con ganas, cayendo al presente. No es un sueño, el Hyundai es de ella. Mil gracias, en serio, no puedo estar más agradecida. Dina anota la dirección. Mañana llego, promete. Al colgar, el silencio la envuelve como una manta. Puede escuchar el latido de su corazón, el pulso salvaje, me lo gané, se repite. Sirvió prender esa velita. Luego se debate entre llamar a su hermana para contarle que ya no va a pedir prestado su Toyotica o visitar a su compadre para saltarle la noticia. Al final se decanta por ver en qué anda su hijo que hace un rato vio jugando con el vecinito. Se dirige al garaje vacío
Los encuentra en el piso, cada uno por su lado, visiblemente enojados. ¿Pero qué me le pasó? Ninguno responde. A regañadientes, su pequeño termina por decirle que Alejandro es un tramposo, que jugaban a las carreras en bici y él agarró un atajo. No siguió la ruta trazada de previo y mutuo acuerdo, que por eso llegó antes a la meta, y que no se vale, que así no son las cosas. Ay, recito, lo consuela Dina, no se peleen, ustedes son grandes amigos. A ver, denle un abrazo a su vecino, no vale la pena que se molesten por una tontería así. Después de un ir y venir reticentes, más su hijo que el hijo de la otra mujer, los niños se abrazan. Aún ceñido a Ale, el niño vuelve a ver a su madre y señala, ya está, no es nada, total a Dios no le gustan los tramposos. Dina deja a los niños que ya han vuelto a amigarse y decide ordenar su casa. Es la norma cuando la cabeza se le hace un colocho. Así alisa sus ideas. Ya basta de idioteces, susurra. Qué ganas las mías de buscarle 5 patas al caballo. Si yo me pegué el bendito Hyundai, ya mañana será mío, concluye conforme separa la ropa sucia blanca de la de color. Piensa que si hubiesen detectado lo de su doble participación en el concurso no la habrían llamado. Y, si no se dieron cuenta ellos, sí lo notó Dios, agrega, una voz que en su interior. Una vez que se asemeja a la de Marcia, su compañera en la escuela de la que hace años no sabe nada. El padre de Marcia era pastor y ella atormentaba a los chiquillos con historias sobre el infierno y la salvación. Su tema predilecto era el rapto. Decía que quienes no aceptaban al Señor iban a quedarse atrás, los buenos serían raptados. Lina se imaginaba cientos de personas flotando hacia el cielo, suspendidas por un hilo invisible atravesándoles el pecho. Ya va a ser la segunda venida, les repetía. Tras un breve trato con Marcia, el humor de los niños se apagaba ineludiblemente. Desaparecían las sonrisas. Marcia, en cambio, emergía triunfante de estos encuentros, segura de haber salvado al menos un par de almas del fuego eterno. Otra de las liturgias preferidas tenía que ver con la música mundana. Cualquier canción que no alabara a Dios pertenecía a los círculos del mal. Por eso Dina terminó rompiendo su disco preferido, pues era secular. Al año siguiente, Marcia pasó a otra sección y las ideas que fue instalando se desvanecieron como una planta que no pegó bien. Dina desistió de hacerse protestante, en algún momento barajó la posibilidad y se olvidó de su compañera. Eso explica su inminente sorpresa al toparse con esa dicción interior. Ese timbre peculiar que le dice lo que estás haciendo te convierte en candidata perfecta para quedarte cuando llegue el arrebatamiento. La mañana siguiente, venga Dina, ahora sí, subase a su chuzo, exclaman. Es en serio, ya es de ella el auto. Ya tiene las llaves, firmó todo. Aceptó también que usen su imagen en un publireportaje. Responsabilidad social, le irán a eso, a su gane. Hoy sí es cierto, Dina mira a través del retrovisor con el amasijo de emoción y miedo característicos de manejar un carro nuevo, uno propio encima. Se revisa el labial en el espejo, sonríe, se ve divina en ese Hyundai Elantra, se toma una foto, se la manda a su hermana, emprende el viaje de regreso a casa, su casa, en un pueblo a 1 hora de la capital por autopista, pone la radio, lo que salga, sin afanarse en buscar algo específico, quiere mantener las manos sobre el volante. Lo que suena entonces es la locución de una astróloga. Cuenta sobre la conjunción actual de Saturno, Plutón y Júpiter en Capricornio. Es una alienación poco favorable, nunca pasó algo así. La última vez que vio cosa remotamente parecida hubo guerras, hambrunas, de todo, un desastre. Dina llega al semáforo, cambia de estación. Mientras espera, los ojos se posan en un come maíz. Descansa sobre una valla publicitaria, la más alta. Dina observa el movimiento de su cuello, esa agitación característica de ciertas aves. Gira la cabeza como si le apresara una ansiedad insondable. El pájaro mira hacia abajo, luego a su alrededor. Enseguida se lanza en picada y no alza el vuelo. No fue que se cayó, no, se tira. Como una gota, proyecta su pechito hacia el suelo, un clavado suicida. Se mató, dice Dina espantada. Conmocionada, acelera apenas el semáforo pasa verde. Sigue el trayecto. Su respiración empieza a calmarse. De a poco se va acoplando a la conducción del vehículo. Imagina sus entregas de ahora en adelante. Suena su celular sobre el asiento del pasajero. No conoce el número de pantalla. Se examina de reojo en el retrovisor. Se siente invencible. Maneja un Carrazo último modelo. Contesta, es Marcia. Qué sorpresa, Marcia, tanto tiempo. ¿Quién te dio mi teléfono? Y, distraída, Dina no agarra bien la siguiente curva. Bueno, aquí les voy a dar por lo menos una pequeña probadita de este libro para que pues empiecen a sentir la tensión inherente a la prosa de Flavio y a esta sensación que alberga el libro y que tenemos también. Hay una frase que me gusta de Lacan que dice que ya se las voy a decir porque se me olvida, que es algo así como que mejor renuncia aquel que no se puede unir al horizonte de su época. Y a mí lo que me sucede con este libro es que es un libro
tremendamente contemporáneo, en el sentido de que nos cuestiona y nos interpela en un lugar que nos es remotamente familiar. Aquí les traía también un libro que estoy leyendo, empecé hace poquito, que es un libro de Foster Wallace, de entrevistas que le hacen a Foster Wallace, y en la que hay un comentario que hace que justo en estos días me hizo pensar muchísimo en este libro de Flavio, que en un momento le preguntan a Foster Wallace, digamos, un poco sobre qué se trata la literatura hoy en día, ¿no? Bueno, esto es un poquito viejo esta entrevista, pero bueno, pues aplica. Dice, en términos de bastante de la cultura pop, dice, una de las maneras en que las cosas han cambiado es que la narrativa antes era una especie de guía turística, era una forma de llevar a la gente a otros países y culturas exóticas, y de acercar a la gente importante y de dar a los lectores accesos a mundos que les estaban vedados. El mundo ahora es muy diferente. Hoy puede levantarse y ver secuencias vía satélite de los disturbios en Pekín mientras me zampo un desayuno Tex-Mex y escucho música del tercer mundo en mi reproductor de CD. La función de la narrativa consistía antes en orestar familiaridad a lo extraño, en llevarte a cualquier sitio y hacer que allí te sintieras como en casa. Parece que una de las características de la vida actual es que todo se presenta como algo familiar, por lo que una de las cosas que el artista ha de hacer es recordártela a la gente que mucha de esa familiaridad es en realidad extraña. Entonces yo creo que eso está de alguna forma impregnado en este libro de los días detenidos, en esta familiaridad extraña a la que de alguna forma Flavio nos somete y nos pone un poquito contra la pared y nos hace hacernos preguntas sobre eso que tomamos como sabido, ¿no? Entonces, ahora le voy a pasar la palabra a Flavio porque me encantaría hablar un poco con él y en el proceso de escritura de este libro. Y me interesa saber qué es lo que a vos, Flavio, te interesa encontrar en un cuento. Bueno, muchas gracias primero que nada, Carla, de verdad, un gran honor poder conversar con vos. Gracias a Juan también, gracias a Encino por confiar en mi trabajo y a la librería por abrir este espacio. A mí creo que lo que más me interesa encontrar en un cuento es que me inquiete, quizá por mi personalidad que tiendo un poquito más a lo apacible. Podría decir que soy como de elemento tierra, que tiendo a lo estable, le tengo cierta aversión al movimiento. Quizá por eso busco una sacudida, una tensión. Y esa extrañeza es lo que yo busco. Para mí un cuento empieza donde hay un quiebre en la realidad, donde se disloca por completo, donde se corta. Entonces, también por otro lado, cuando leo como cuando escribo, me gusta que no todo esté dicho. Creo que el lector debe ser un participante activo, que haga un espacio para contemplar, para completar el cuento. Veo la literatura como ese territorio de lo difuso, del cuestionamiento, donde no deben haber puntos pétreos de alguna forma, no deben de haber certezas, ni mucho menos un ente ordenador que diga, esto debe ser así. Creo que ese deber ser, si es que existe en algún momento, pertenecería a otros campos. Y creo que en la literatura es al lector quien le corresponde decidir qué hacer con lo que lee, qué hacer con lo que interpreta. Y por último, me gusta sentir que un cuento, a través de las interrogantes que va suscitando, me haga entender algo nuevo de la condición humana, algo que me acerque a una comprensión del gran misterio, podríamos decirlo. Creo que esos son como 3 factores que yo siempre busco en un cuento, tanto cuando escribo como cuando leo. Genial. Y en tu caso, por ejemplo, en este proceso de escritura de este libro, ¿cuándo sentías vos que tenías ya los cuentos listos o un cuento listo? O sea, ¿qué es lo que hace que vos digas, bueno, digo yo, topar con cerca, ¿no? Hasta acá llego. Bueno, creo que hay varios factores. Primero, yo paso por un proceso muy minucioso de edición. Hay muchos tiempos de reposo. Siempre dejo descansar el texto, lo reviso, lo vuelvo a dejar en reposo, lo reservo, como se dice en cocina, así hasta que sienta que ya no le puedo quitar ni una coma, que no le pueda poner una coma más. A mí me gusta mucho la densidad en un cuento, de decir mucho, mucho, mucho en pocas palabras. Y cuando ya voy sintiendo que llegué a ese punto, lo dejo de nuevo un tiempo en remojo, luego lo leo con ojos nuevos para no estar condicionado por mi propio proceso. Y si al final del texto siento que se me eriza la piel, para mí esa es mi forma de decir, ya está listo, ¿verdad? También en otras ocasiones creo que tiene que ver mucho con un sentido de hartazgo de una idea. Es como si cuando escribo quisiera vaciarme de algún pensamiento que me ha estado rondando demasiado tiempo
Y en el momento que ya el cuento está fuera, sobre todo cuando ya fue publicado, es como, listo, ya está fuera, yo ya no soy responsable, ahora quien lea tendrá que ver qué hace con todos esas preguntas, ¿y qué pasaría si? De los que se compone, creo que cualquier cuento, cualquier texto en general, ¿no? Y en este caso, ¿cómo vos cómo llegaron a vos estas improntas, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, me acuerdo que Samantha Schweblin hablaba de que a ella le surgen imágenes. En tu caso, ¿qué es lo primero que surge para llevar adelante un cuento? Que vos sintás que de ahí podés jalar un hilo, ¿no? Sí, creo que viene mucho de la observación, de algo que veo, también una idea que está en la cabeza que de alguna forma va germinando y esa misma idea voy como por bifurcaciones, es en una Y, me encuentro en una Y y digo, ok, ¿qué pasaría si este personaje, esta idea, esta emoción toma este camino? Después, casi que como un rizoma, va encontrando otras bifurcaciones, otras nuevas alternativas y de esa serie de ¿y qué pasaría si? Es que se va formando el cuento, pero creo que en su germen, en su punto inicial, siempre hay una imagen o una idea que de alguna forma se queda conmigo y que de alguna manera tengo que expulsarla, sacarla de mí a través del cuento, a través de esa serie de ¿y qué pasaría si? ¿No? Y vos sos de los que tiene todo el menú listo, digamos, cuando escribe un cuento, porque hay autores que dicen, bueno, yo no empiezo un cuento si no sé cómo va a terminar. En tu caso, funciona igual. No, no, definitivamente creo que la voz del personaje de alguna manera va tomando vida y me va llevando por ciertos lados. Entonces no lo tengo listo. Sí creo que en el momento de poner la primera palabra en papel ya hubo un tiempo de bastante asimilación interna, de bastante rumiar una idea, un concepto que está ahí siempre muy, muy presente, muy latente. Pero definitivamente después la voz del personaje va tomando diferentes rumbos. Entonces es un proceso bastante dinámico, diría yo. Ajá. Y en este caso, en este libro, ¿cuáles sentís vos que han sido autores que de alguna manera te atravesaron en su poética para inspirarte a trabajar esto? Yo creo que uno escribe un poco a partir de lo que uno lee y yo como escritor, aunque sea de forma inconsciente, creo que trato de emular a quienes admiro, a esas personas que uno tiene en el horizonte como suerte de arquetipos. Y en mi caso hay 4 autoras a las que siempre, siempre vuelvo, autoras de las que he leído casi todos sus libros y que en retrospectiva puedo ver que me influenciaron muchísimo en los días desteñidos. Bueno, puntualmente Samantha Schweblin, escritora argentina que me inspira muchísimo y de quien admiro montones su capacidad de trabajar lo no dicho. Ella siempre sugiere sin obligarlo a uno como lector. Y eso a mí me encanta, creo que me influye muchísimo, me influyó muchísimo, lo sigue haciendo. Y de hecho el primer epígrafe del libro es de ella, de un cuento de 7 casas vacías, que es quizá uno de mis cuentos preferidos. Luego siento una gran influencia de Claudia Hernández, escritora salvadoreña de quien tuve el honor, la dicha de poder aprender hace casi ya 20 años, que bueno, cuando uno ya dice que algo pasó hace casi 20 años, se da cuenta uno de la edad, ¿verdad? Pero bueno, Claudia fue realmente mi gran inspiración y creo que ella me llevó al portal de la literatura, fue como que me puso ahí para que yo lo cruzara solo y siempre escucho su voz, aunque perdí un poco de contacto con ella, no hablo con frecuencia con Claudia, pero siempre lo que yo aprendí de ella me sigue inspirando y de ella aprendí, bueno, las bases de la estructura del cuento, mucho sobre el ritmo y creo que también de ella descubrí esa pulsión latente en mí de escribir. Luego también está Úrsula K. Le Guin, una gran escritora de ciencia ficción, que si bien Los días de Ceñido no tienen nada de ciencia ficción, creo que hay algo que sí tiene que lo toma de la ciencia ficción y es que la ciencia ficción agranda algún rasgo de la sociedad, lo extrapola, lo lleva al extremo y nos dice, ok, a esto podemos llegar si las cosas siguen este rumbo. Y creo que eso está muy presente en el libro, aunque no desde la óptica de la ciencia ficción, pero creo que sí está ese cuestionamiento social, ese cuestionamiento de las mismas bases sobre las cuales estructuramos nuestra forma de producción, el sistema en el que vivimos. Y Sí, luego, sí. por último, No, perdón, que quería comentar con respecto a eso que estás diciendo, que justamente yo escogí este cuento, El Milagrito, por esa imagen tan potente que tiene, tan hitchcockiana, ¿no? De los pájaros, de esta idea de los pájaros que se arrojan
como una especie de preámbulo y de amenaza, ¿no? O sea, el libro está totalmente atravesado por esta idea de amenaza, de lugar en el que todo puede pasar, pero aún no ha pasado. Por eso esta idea de la nube también que tiene la libro, de alguna forma, refleja esa contención, y eso quizás es tan inquietante justamente por eso, porque todavía no ha pasado, pero están todo el escenario puesto para que de repente se nos venga encima el malón, ¿no? Entonces, bueno, ahora falta la cuarta autora, te doy palabra ahí para... Sí, no, y para acotar eso que mencionabas, que me viene a la cabeza que también en el Milagrito creo que está muchísimo la parte de la valla publicitaria, está el tema de el modo de producción, la manera en que se maneja nuestro mundo, que es ya ese modo de consumo que está tan incorporado y que hay cierta violencia en él, y creo que se retrata ahí. Sí, y por eso yo hablaba de Foster Wallace, ¿no? Porque Foster Wallace hace mucho hincapié y también, digamos, justamente a eso. Y una cosa que vos dijiste, también la encontré en el libro, que él decía, cuando se le pregunta sobre digamos, el efecto de la literatura, voy a ver si me la encuentro porque me pareció como tan fuerte, es decir, que la escritura es para inquietar al tranquilo y para tranquilizar al inquieto, algo así mencionaba él, ¿no? O sea, es esta idea, digamos, de moverte, o sea, como lector, o sea, de darte un empujón, o sea, estés en la condición en la que estés. Totalmente, y hablando de pues esa inquietud, me remite a la cuarta influencia que está muy latente y que no puedo dejar de mencionar, que es a Shirley Jackson, que para mí es una maestra y sus personajes siempre están como en esa frontera entre el delirio y la realidad. Uno nunca sabe realmente si ellos están observando algo medio paranormal o medio oscuro, o si viene la paranoia la que los invita a interpretar así los hechos. Y esa ambigüedad a mí me encanta y creo que la veo plasmada, y eso conscientemente sí intenté plasmar esa ambigüedad en los cuentos. Uh-huh. Y en este momento, ¿qué otros autores o autoras te están interpelando? Bueno, yo si pudiera me dedicaría únicamente a leer. Incluso me gusta más, hasta más que escribir. Entonces siempre estoy indagando, buscando nuevas lecturas, pero creo que en general siempre la literatura sudamericana me llama muchísimo. Mariana Enríquez, por ejemplo, Liliana Colanzi, Vera Giaconi, que me parece una maestra que habla muchísimo de la malignidad que hay a veces detrás del amor, ¿no? O de los vínculos mismos. Eso me parece fascinante. También hace poco leí de Agustina Basterrica, Cadáver Exquisito, que me pareció un libro brutal y de verdad me voló la cabeza. También en escritores sudamericanos, Federico Falco, Tomás Downey. También siento que la ciencia ficción me encanta, es algo que no he explorado y tal vez en un futuro me gustaría explorar más ya como escritor. No sé, pienso en escritores de ciencia ficción que me encantan, como Arthur Clarke, Bradbury, Huxley, Orwell, y otros más modernos como Ken Liu, Dave Eggers, Ted Chiang también. Y creo que por último no puedo dejar de mencionar lo que se produce localmente. No porque estés acá, pero a mí me encanta lo que vos escribís y he aprendido muchísimo. Bueno, estos cuentos se nutrieron mucho del taller que vos impartís y de las devoluciones que recibí de otros participantes que son grandes escritores también. También nacionales me gusta mucho lo que escribe Byron Salas, también Catalina Murillo, son los que se me vienen como a la cabeza en este momento. Bueno, muchas gracias, Flavio. Y bueno, y también otra cosa que me interesa pensar en el libro es el todo del libro, ¿no? En este caso de Los días desteñidos, todos los cuentistas o los que tenemos un gran amor por el cuento, una de las grandes preguntas que nos hacemos es cómo unirlos, ¿no? Cómo ensamblar el libro de cuentos, qué es lo que de alguna forma va a ir generando que eso sea un libro, digo yo, y no un rejunte. En este caso, en este maravilloso libro que vos has traído a la industria editorial hoy, digamos, ¿cuál sentís vos que es la energía predominante en tu libro? O sea, ¿qué es lo que te llevó a decir, ok, voy a unir esto por aquí? Sí, creo que hay una energía ominosa, como un crescendo, y creo que la ilustradora de la portada, Noelia Esquivel, hizo realmente un gran trabajo, admiro mucho su trabajo,
y creo que ella pudo resumir esa esencia primordial de todo el libro, que si bien la portada se basa más en un cuento en específico que se llama El acercamiento, creo que también capta ese hilo que lo atraviesa todo, porque el libro va desde un realismo muy puro hasta una extrañeza bastante radical, como una nube negra que se va aproximando, que viene a mover esa aparente calma que está en la superficie, ¿verdad? Muy relacionada con las formas de producción y consumo que hablábamos, y también un reflejo de los tiempos en que vivimos, de esa fachada en la que se ve a veces un tipo, todo está relativamente bien, pero uno sabe que hay una tormenta que se está gestando, que se avecina, que hay algo súper inquietante que está acercándose cada vez más. Entonces creo que esa es la energía predominante y que le da cohesión al libro como tal. ¿Y cuál es el mayor aprendizaje que has tenido vos trabajando este libro como autor? Creo que son dos cosas en esencia. La primera de esa es lo que une el libro, ¿verdad? Creo que un libro de cuentos no es un rejuntado de textos, sino porque si bien cada cuento actúa como una unidad independiente, hay un arco narrativo, una emoción que solo se entiende leyendo el libro en su totalidad. Y para mí fue un gran aprendizaje entender cuál era ese hilo conductor, poder decir, ok, cuáles cuentos dejo por fuera, cuáles no están en ese universo, y colocar ese orden fue realmente un gran aprendizaje para mí. Entender cuál era el recorrido que yo quería que hicieran los lectores al leerlo. Claro. Y luego el segundo aprendizaje creo que está en entender dónde radica la tensión del cuento, porque es curioso que en el proceso de escritura de estos cuentos, muchos empezaron con pasajes que no llegaron al corte final, por decirlo de alguna forma. Para entender un personaje a veces tenía que escribir páginas y páginas para comprender su mundo, y después esas páginas no llegaron a la versión impresa, simplemente fueron necesarias para mí, como para comprender ese universo. Y no sé, a veces pienso en el cuento como un recorte de cámara, que no tiene tanto que ver con lo que uno ve, sino con lo que se deja por fuera. Y eso es vital para mí. Aprender qué se deja, qué se saca, qué le aporta a la experiencia lectora, creo que fue un gran aprendizaje en este proceso. Sí, totalmente. Creo que por ahí pasa también la gran maestría de este libro, es justamente por todo lo que calla y lo que mencionaba Juan al inicio, que es esa sensación de ¿y qué más pasó? ¿No? O sea, hay una sensación de, bueno, quisiera saber, digamos, quisiera leerme esas 4 páginas más que no están, pero justamente en ese recorte siento yo que está la maestría de tu capacidad narrativa, en saber qué mostrar, ¿no? Y bueno, y también me encantaría saber en este momento que si estás trabajando en algo, digamos, cómo está tu proceso en este momento. Fue muy interesante porque cuando el libro estaba en proceso de imprenta, de edición y demás, me sentí un poquito bloqueado creativamente. Y en el momento que ya salió fue como, no sé, me imagino que no se puede gestar algo nuevo cuando todavía no se ha dado a luz de alguna forma. Entonces en el momento en el que ya salió a la luz, empezaron las ideas a acomodarse nuevamente. Y ahorita estoy indagando un poquito en la ciencia ficción, no sé si va a tomar ese rumbo al final, pero es lo que estoy trabajando ahorita un poco. Una ciencia ficción un poco realista, pero siento que es donde me estoy aproximando porque además creo que la ciencia ficción plantea unos cuestionamientos muy interesantes que además creo que últimamente estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción, entonces creo que es algo que me interesa generar esas interrogantes, esos cuestionamientos. Sí, yo a modo también de comentario, ¿cómo se llama esto? Indiscreto, creo que a mí como autora, Flavio me ha influido en el gusto por la ciencia ficción, yo tenía mucha reticencia y gracias a Flavio he ido como acercándome al género de manera como mucho más interesada y pues he encontrado autoras y autores maravillosos y que han sido también un gran aporte para el taller, ¿no? Bueno, me encantaría mostrar el libro ya impreso, pero no lo tengo aquí, así que yo agradecería un montón si alguno de ustedes lo tiene para mostrar la portada. Ahí lo tiene Flavio, Los días desteñidos. Yo estoy segura, y esto ya es a modo de premonición, que ese libro va a traer, es un libro de cuentos, como lo mencionó Juan al inicio, que
que no va a pasar sin pena ni gloria, que es un libro que deja marca a todos los que hemos tenido la oportunidad de leerlo, y que también es un libro importante para la narrativa centroamericana. Así como pensamos en Claudia Hernández como un gran referente del cuento, yo creo que también podríamos hablar de Flavio Wall como un gran referente del cuento. Entonces, bueno, con estas palabras me despido y doy paso a, no sé si a Juan, para que dé también sus impresiones. Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias de corazón. No, agradecerles a ambos que hayan compartido en torno al libro de Flavio. Yo creo que más adelante, esperemos no dentro de mucho tiempo, podríamos ya considerar algún tema presencial, ¿verdad? Pero es importante que sigamos teniendo estos encuentros y estos diálogos en torno a la aparición de un nuevo libro de cuentos, como les dije al principio, un nuevo libro siempre es una gran alegría por diferentes motivos, entre ellos que deja tal vez claro que hay escritores, que hay escritoras, que hay muchísimos y muchísimas personas que leen, que existe una industria, ¿verdad? Y que hay un aparato que divulga y difunde todo este trabajo que hacemos, que al final de cuentas se resume en el objeto este maravilloso que queremos tener siempre en nuestras manos, en nuestras casas, que queremos compartir. Y bueno, por medio de la librería pueden adquirir el libro de Flavio, como lo mencionamos al principio. Y nada, pues muy contento y agradecido con ambos. Nuevamente, Flavio, es un honor y es un lujo que hayas pensado en Encino para publicar esta obra. Es algo que por supuesto engalana la editorial, que responde justo a por qué nace un proyecto editorial, qué es lo que tiene que ser o debería ser, y cuando suceden estos eventos es cuando todo cobra sentido, a veces en un mundo a veces sin sentido, como lo decían, parece más de ciencia ficción. Entonces, gracias por eso, y a vos, Carla, gracias también por estar acá, por la compañía, por presentar este librazo. O sea, yo coincido con vos que esto es de esos libros que llegaron para ya quedarse por muchísimo tiempo como un referente importante. Y pues nada, invitarlos e invitarlas a que visiten los cuentos de Días Desteñidos. Agradecerles nuevamente a quienes nos acompañaron en esta presentación y en el programa Hablemos de Libros de la Librería Internacional, y nos seguimos viendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bye.